Esa. Este es el programa número 1 de la televisión humorística. Random TV. Con Francisco Urrutia como Don Francisco. Joana Gil como Doña Joana. Producción, Francisco Urrutia. Francisco Segoviano. No, quiero ser... ¡Ey! Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¡Qué buena entrada! Sí, se lució. Joana, Nuevos seguidores en Random. Ahorita que nos sigan, tenemos un nuevo invitado. Próximamente posible integrante. Hay que hacerle casting. Vamos a hacer casting. Apóyenme, por favor. Todos los que estén. No sé ni cuál cámara estoy volteando. También estoy como... esa es tu cámara. Esa es mi cámara. Hola, cámara. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú, Francisco Urrutia? Bien, contento. Ya es nuestra tercera semana consecutiva grabando. Nunca habíamos durado 3 semanas así grabando, pero bien, feliz. ¿Quieres presentar a nuestro invitado formalmente? Claro. Tenemos el día de hoy nada más y nada menos a Manuel de Anda, que nos va a hablar acerca del Chavo del Ocho. ¿Tu primera vez en un podcast, Manuel? Sí, de hecho, nunca... ¿Estás nerviosito? Algo, Si me notan que me muevo mucho o se me suben las manos, me dicen y... Ahora vamos a hablar de Chespirito. Chespirito, la serie, pero Ajá. Bueno, nos contabas que en general te gusta la comedia, o sea, eres fan así de la comedia. De hecho, yo crecí viendo la comedia del Chavo del Ocho. O sea, para mí, yo admiro mucho a Roberto Gómez Bolaños como el comediante, como Chespirito, como tal, como este personaje. Y yo nací creciendo, por ejemplo, a mí también me gustaban mucho los polivoces, ¿no? O sea, los polivoces, a mí me encanta. ¿Cuántos años tienes? El guachangüey, yo tengo 36 años. Ay, pero los polivoces no te tocaron. Los veía en... ¿De qué época fueron los polivoces? En el cable, ¿no? Sí, en el cable. Eran de los 70s igual, 70 y tantos, igual que el Chavo del Ocho. Entonces yo crecí viendo ahí todos esos programas del Watch and Wear, Sí. Pues donde salía también de los hermanos Lelo. Sí, el que le hacía así que... ¿cuál era? Guarachín y Guarachón. Sí. ¿Qué hubo, Chano? ¿Qué hubo, Chón? Yo crezco viendo toda esta comedia. Claro. Yo admiraba mucho, por ejemplo, los polivoces, o en el caso también de Chespirito, porque a ellos no les daba miedo hacer este tipo de personajes. O sea que ellos podían hacer y deshacer, se vestían. Es lo que me encantaba, que no usaban tanto las malas palabras o cosas así. Humor blanco. Sí había de pronto una que otra vez que usaban doble sentido, sí, ¿no? Pero en general era humor blanco. Así es. Entonces, a mí, por ejemplo, yo admiro mucho a Enrique Polibos, que es el que hace del abuelo ahora en La Familia de 10. Que era de los Polivoces. Claro. Porque él, todas las voces, me hacen muy graciosos ese personaje. Se me hacen tan graciosos. Ella le... ándale, pues, vas a ver, mendigo mostachón. Y él hacía en las caras y todo lo que hacía. Y cómo lloraba. Eso es lo que me encantaba. Igual en el Chavo del Ocho, cómo hace esta comedia de los personajes, o sea, donde él explota un chiste que agarraba cualquier chistecito, lo hacía así como que wow. Y esa es la parte que a mí me gustaba mucho de la comedia. Primero, para hablar de la parte como bonita, creo que todos crecimos viendo al Chavo del Ocho porque fue él de los años 70, no nos tocó, ¿no? Sí, de los 70, de los 70 a los 80. Pero se repetían un montón en Canal 4 que siempre estaban pasando el Chavo. Y a las 8 de la noche. ¿Sabes que era el relax seguro, no? Porque ahorita ves una serie, te puede gustar o no. Te recomiendan una serie y la ves y dices, no me gustó y así. Y ver al Chavo era como que seguro te vas a distraer un poquito, ¿no? Sí, era muy seguro. A muchos no les gustaba porque decían que dicen que es muy, muy tonto, pero pues es que es simple, vaya. O sea... Oye, de hecho, a ese punto quería llegar, porque la parte mala es que muchos dicen que es esta comedia del pastelazo, donde dicen, pues es que era muy simplón, ¿no? Así es. Pero fíjate que alguna vez escuché decir a alguien, oye, es que el vato que viene de trabajar de la maquila, el vato que viene estresado a la oficina, el vato no quiere llegar a ver las noticias, no quiere llegar a pensar en un chiste complicado, quiere llegar a prender la tele y reírse. Por eso los programas donde salen... luego como muchachas bailando y cosas así, que antes era mucho puro loco y esto, ¿no? Sí, claro. Que eran los chistes más básicos del mundo, pero pues llegabas y te relajabas, ¿no? Sí, era muy simple. Por ejemplo, como comentábamos ahorita, un chiste muy sencillo, ¿no? Como el pastelazo, pues salía desde el gordo y el flaco, o sea, que es en blanco y negro, de Chaplin, que eran personajes que admiraba mucho Roberto Gómez Bolaños. De hecho, dicen que también es una copia de varios chistes del gordo y el flaco o de Chaplin. Él los ponía en su programa, pero nadie se da cuenta. Pero entonces es una comedia simple. Sí, claro. A muchos no les gusta porque dicen,
qué tonto, güey. O sea, Pero ¿cómo es que te vas a reír, si te das güey? cuenta, esa comedia es como que la vida típica del día a día. Es una vecindad donde está la señora que se siente rica, que mima a su hijo único. Claro. Está el señor que debe 1000 meses de renta. Está el casero, ¿cómo se llama? Cuando están muy así por el dinero. Avaro, está el casero avaro. Nunca falta en una vecindad una bruja. O sea, es como que vamos a narrar lo que en realidad pasa en México. Claro, Siendo que realistas. siempre ha sido en muchos momentos de la televisión el representar a la cultura. Exactamente. Pues ha sido un buen gancho. Por ejemplo, los Simpson en su momento representaban a la familia promedio americana, ¿no? Entonces el Chavo en aquel entonces las vecindades, de hecho, desde las canciones de Chava Flores, no sé si lo conocen a Chava Flores, él pinta mucho ¿cómo se puede decir? Este retrato de cómo era la vida entonces, ¿no? Y como ya lo dices tú, antes las vecindades en la Ciudad de México, creo que debe haberlas todavía, tenían todos estos personajes, entonces era como identificarse con ellos. De hecho, en la serie habla que él se basa en lo que él vivió, ¿no? De niño. En las vecindades para ir como integrando esta experiencia para hacer los personajes. Y no nada más de las vecindades, ¿eh? En cualquier colonia también te topas con... Claro, hasta en los trabajos personaje. Y todo también te encuentras. Pero ese es otro tema. Oye, bueno, no sé si irnos por el lado primero de hablar de lo que era el Chavo o de la serie. No sé qué... De la serie, ¿no? Pues le podemos seguir ligando. Por ejemplo... Tú ya la viste, yo no he visto nada. Yo no tengo HBO, no he visto nada más que lo que sale en Reels. ¿Tú la viste ya, Manuel? No he tenido la oportunidad, pero conozco la vida de Chespirito. Ah, sí, entonces, fíjate, bueno, sí, te voy a ir mencionando a ver qué tan cierto es. A ver, porque hablan que se creó en los años 30, como que de una familia pobre. De hecho, creo que su mamá era madre soltera, me parece. Sí. Y los tuvo que criar, creo que eran 3 hijos, y él lo manda con su tía. Otra vez hay spoiler, por si alguien no la ha visto, porque ya nos pasó con lo de... en programas anteriores. Y él menciona que tiene mucha influencia de esta comedia de carpa que había antes. De hecho, sale una rutina con un payaso, que es de donde él toma el gorrito y todo esto, ¿no? Pero finalmente dan a entender que él era como un comediante que estaba buscando un estilo que luego no se le brindaban todas las oportunidades como que él quería, como que no terminaba como de hacer match hasta que viene el Chapulín Colorado y dan la mesa cuadrada. Los supergenios de la mesa cuadrada. Los supergenios de la mesa cuadrada. Y dan a entender que muchos de los personajes y los chistes vienen como que los va agarrando de su familia, de los hijos. Que contrasta con el hecho de que Carlos Villagrán y María Antonieta de las Nieves mencionaban que los personajes eran más creación de ellos y las frases eran como más de ellos. ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿la serie va más en razón que son las experiencias de Chespirito o es los personajes? Mira, por ejemplo, es como cuando hablan de... una película, por ejemplo, la de Bohemian Rhapsody, que decían que era la historia de Freddie Mercury, pero al final es la historia de cierta canción y cómo se creó, etcétera, ¿no? Entonces, con Chespirito vienen más como que a que se vea un poquito de la vida de Chespirito, cómo nace Chespirito. De hecho, comentan de dónde viene este seudónimo que le ponen, porque él escribía ya, o sea, él escribía estos pequeños chistes, se los escribía a personajes famosos. Por ejemplo, él empieza escribiéndole a Viruta y Capulina. Sí. Les escribe pequeños sketches. Pero pues él también así como que, oye, yo quiero explotar todas estas ideas que yo tengo. Entonces es de lo que hablábamos también. Chespirito toma esa parte de lo que él vivió, de la cultura mexicana, para crear estos personajes. Entonces, él explota toda su creatividad y no por nada le dicen que es como un Shakespeare chiquito. Ya. Por eso él lo exactamente, porque el productor, un productor al cual le escribía él los programas de Viruta y Capulina y donde él escribía sus pequeñas rutinas, le dicen, oye, es que eres un excelente escritor. Dice, eres como un Shakespeare, pero eres un Shakespeare chiquito. Eres un Shakespeareito. En la serie, fíjate que esta parte la tocan. Seguramente no se apegan totalmente a los hechos, ¿no? Pero la tocan, estaban precisamente con Viruta y Capulina, que no se llaman así. Y entonces resulta, oye, en el sketch que tenemos ya para grabar, la actriz que venía no se presentó. Y lo aparte, quién sabe qué les faltó de la escenografía. Le hablan, oye, ven, al escritor que era Chespirito, Roberto, en ese entonces le dicen, Roberto, ven, no vino la actriz, esto, reescríbelo, rápido, porque ya están aquí los actores para grabar. Y dice, pero pues, tú reescríbelo. Entonces el vato se ve que va a su máquina y empieza a reescribir el mismo sketch, pero ya sin esas variantes. Cuando regresa sale muy bien el sketch y le dice, oye, ¿cómo lo hiciste tan rápido? ¿Cómo lo hiciste tan rápido? Ya fue que le dice el productor, dice, es que es como un Shakespeare, chiquito, Chespirito, ¿no? Y pues así él lo mexicaniza, ¿no? Lo pone como que más para la raza y es Chespirito. Oye, ¿y qué porque mucha gente critica esto, o sea, critica
que los chistes eran como muy repetitivos, que las frases eran muy monótonas, que siempre era lo mismo. ¿Qué opinas de eso? Es que es lo que comentábamos al principio. Él toma un chiste, típico de Pepito, ¿no? Que se pega con la pelota y etcétera. Pero ¿qué es lo que hace diferente que el chiste sea monótono? Los personajes. Ahora sí, lo que comentabas en la pregunta que hicimos anterior, que también se da esta temática de que ellos, María Antonieta o Carlos Villagrán, crean a Kiko y crean a la Chilindrina. Sí, pero detrás de ellos había una mente maestra. Sí, claro. Porque, por ejemplo, y sí es cierto lo que comentaban, lo comenta de hecho Edgar Vivar, él le podía haber dado todo el énfasis o los mejores chistes al Chavo del Ocho. Pero no, él se los da a Kiko, se los da a María Antonieta, a Don Ramón, etc. Entonces la mente maestra detrás de ellos es Roberto Gómez Bolaño, Chespirito. Él crea los personajes. El hecho de que yo agarre un personaje o que siempre interprete, por ejemplo, si yo ahorita cuento chistes de Franco Escamilla y digo, no, es que yo soy mejor que Franco Escamilla, entonces ahora yo me voy a quedar con el nombre de Franco Escamilla. Pues no, porque yo lo estoy poniéndole de lo intelectual, ¿verdad? Exactamente, el intelectual, pero no soy un Franco Escamilla, estoy copiando. Entonces, el hecho de que yo le ponga mi sello no quiere decir que sea yo Franco Escamilla. Entonces, igual, Carlos Villagrán agarra a Kiko de la mente creativa de Chespirito y no porque él le ponga sus cosas, es ya crea el personaje. No, compadrito. Tú le pusiste la parte chida o la parte más colorida, que es el traje de marinerito, que es la parte donde llora, que él le pone su toque de... donde empieza a llorar, o el chuma, o los cachetes inflados, ¿no? Que inclusive es dificilísimo, así, ¿no? Y él lo hace. Oye, te sale. Es que te digo que yo crecí viendo a todos estos personajes y, de hecho, mi cara es así como que se deforma mucho. Ya tiene así como que muchos problemas. Oye, sí, un poquito de botox se te va a pasar. Oye, pero bueno, pero fíjate, incluso porque de esto de las frases, hay frases que se quedaron para siempre, ¿no? Sí. Ya son de no me tienes paciencia, pues síganme los buenos, sin querer queriendo. Ya las dice uno hasta por... O sea, no te juntes con los malos. No te juntes con esa chusma. Síganme los buenos. Síganme los buenos. Fue sin querer queriendo. Es como... Así se llama ¿cómo se llama la serie? Sí, sin querer queriendo. Sin querer queriendo. Es que no me tienes paciencia. Mira, aquí tengo algunas frases. No contaban con mi astucia, síganme los buenos. Todos mis movimientos están fríamente calculados. Esa todo el mundo lo dice. No, es igual el Chapulín Colorado. Porque era muy torpe. La frase del doctor Chapatín de ya me dio cosa. Que siempre traía su bolsita de Keles, ¿verdad? Ya me dio cosa. Oye, y esto de los personajes se nota, fíjate que hace poquito pues mira, en la serie pintan a Carlos Villagrán como medio el malito, ¿no? Y mencionaron que después de que se separó de Chespirito, tuvo muchos intentos de programa siendo Kiko. Lo mismo. Y en ninguno fue grande, ¿Pero por qué ¿verdad? se separa Kiko del Chavo? Mira, lo que dicen, no sé si aquí nos van a corregir, es que él tenía como mucha necesidad de ser él el protagonista. Como ser el único. Como que tenía esta frustración de que quería ser el brillar él, ¿verdad? Y en la serie se ven, hay una escena donde ya están por contratarlo unos venezolanos, justo cuando estaban grabando en Acapulco, y le dicen, oye, alguien le dice a Roberto, oye, ya se va a ir con los venezolanos. Y están ahí como acordando, y llega Chespirito y le dice, ¿qué onda? ¿Cómo vas? No, pues es que sí estamos llegando a un acuerdo. Nomás te recuerdo, le dice, que no nomás inflar los cachetitos, no nomás es decir el chistecito, porque si les dices, ¿qué otros personajes tienes? ¿Qué escribes tú? ¿Qué haces tú? Entonces, en ese momento como que se va la propuesta que tenían los venezolanos, pero en esto tiene razón, porque finalmente ninguno pudo hacer otra cosa después de Chespirito. De hecho. Bueno, Carlos Villagrán en específico, ¿no? Sí, porque si hablamos de, por ejemplo, de carrera, la Chilindrina ha hecho doblajes, ha salido en novelas. De hecho, ella era actriz de drama, y era muy buena, y había salido también en otras series ahí, antes de entrar al Chavo del Ocho. Pero lo que comentas también de Carlos Villagrán, ha habido varias entrevistas donde él se siente que era la parte central de la vecindad del Chavo del Ocho. Pero él, como comentamos ahorita, él olvida la parte de que hay una mente maestra que es todo un universo. No puedes separar a X persona de la otra persona porque todos eran un todo. Sí, claro. Entonces, es como él decía, ¿sacas a Kiko? Sí. Y doña Florinda ya no tiene al hijo, y don Ramón ya no tiene a quien a quien hacerle cosas, o a quien decirle chusma, etcétera, ¿no?
Y el chavo, pues ya no tiene este rival, por así decirlo, con el cual pues es la parte rica y el parte del chavo del 8, etcétera, ¿no? Pero se le olvida también a él de que él, el Kiko como tal, pues no va a tener a un ñoño, no va a tener a un Don Ramón, no va a tener a una bruja del 71, no va a tener a la Chilindrina. Y se le olvida esa parte de que es un universo, es un todo, y no le puedes quitar a esta parte porque se cae todo. Y él creía que, como decía Roberto Gómez Bolaños, con inflar los cachetes, está bien, tú hiciste una parte del personaje excelente, pero la mente, la creativa, soy yo. Claro. De hecho, en esa entrevista que mencionas, él sin querer termina contradiciéndose, porque dice, quitas a Kiko y se te acaba esto, y quitas a Don Ramón, no sé qué. Incluso aunque estuviera Kiko, no estaba Don Ramón. No estaba Don Ramón. Y que yo siento que tenía algo de verdad. Siento que era todavía más medular Don Ramón, sí. que Kiko, incluso, porque fue más insustituible. Sí, Don pues, Ramón. ¿a quién le pega a Kiko? ¿A quién le pega a Doña Florinda? ¿A quién le hace chusma a Kiko? El papá de Chilindrina. ¿A quién quiere la Doña Clotilde, la bruja 71? Porque era su amor, era su crush. Entonces, es un todo, compadre. Y cuando se fueron esos dos personajes, quisieron reemplazarlos con la Popis. ¿A quién le va a ir a cobrar la renta? El señor Barriga. A Jaimito. Ponen a Jaimito para que entre por Don Ramón. Que entra como el señor que, pues, quiere evitar la fatiga. Oye, el cartero, pero etcétera. también otra parte que se está haciendo mucho ruido ahorita en las redes, justo desde que empezó la serie de Chespirito. La parte morbosa. ¿Qué onda con la Doña Florinda? Era una rompehogares. El Chespi creo que tenía una esposa. Híjole, se tocan varios fibras sensibles ahí que son varios temas bien interesantes. Nomás te voy a pedir un favor. Ay, pues aquí te voy a tapando. Eso, ya. Y porque soy Kiko y soy la parte medular de este programa. No te creas. Es que mira, en teoría, la historia la relatan los hijos. Hay que tenerlos del sesgo de que la relatan los hijos. Ellos pintan como que la familia fue, y no dudo que lo haya sido, el pilar que llevó a Chespirito a ser lo que era. Y de hecho, la que diseña el traje del Chapulín Colorado fue Graciela. La esposa Graciela. Entonces la ponen allá como la madre abnegada, la madre, como la historia romántica, ¿no? Y tuvieron 6 hijos, que en aquel entonces, mira, los antibióticos eran bien potentes, no había enfermedad de transmisión sexual. El VIH no existía. Como que en los 70 había mucha libertad sexual, ¿no? Entonces no era infrecuente que tuvieran un montón de hijos, ¿no? Entonces ellos tenían 6 hijos y la esposa era como la esposa de que detrás del gran hombre está la gran mujer, ¿no? Y en eso viene Florinda Mesa, que es como la que... La rompehogares. Rompehogares, ¿verdad? Pero bueno, no sé tú qué tengas de versión en esa historia. No, pues yo tengo nada más las versiones también que he escuchado por parte de Carlos Villagrán y de María Antonieta de las Nieves, de Edgar Vivar, de Rubén Aguirre, porque ellos también... Hace poquito Adela Micha entrevistó a Florinda Mesa. Sí, un poquito. Y justo Florinda dice, es que si él estuvo conmigo fue porque él quiso, yo no lo obligué. Sí. O la entrevista que le hacen a Florinda de que tú tenías 7 defectos antes de estar conmigo. ¿Cuáles 7 defectos? Sí. Tenías 6 hijos y una esposa. Sí, qué gacha. Sí se ve muy la señora muy mamoncita. No es tanto que digas de que la serie o que le hayan pintado como la mala, sino que también la señora no se ayuda mucho. O sea, no se está ayudando mucho. Y acabas de subirse con el escorpión dorado. El escorpión dorado y también hace unas escenas que bien horribles. Pero bien, viene un tema, mira, es que la serie todavía no está avanzando apenas. Pero viene un tema muy importante que creo que le pasa a muchos hombres y muchos se van a sentir identificados. Y de hecho es la misma temática que se tocó en la película de Mario Moreno Cantinflas, donde llegado el éxito, la responsabilidad y todo lo que ello conlleva en cuestión de tiempo y ocupación, viene el reclamo de la esposa. Entonces le pasó a Mario Moreno Cantinflas, le pasó a usted, señor, que nos está escuchando y que trabaja todo el día, me pasó a mí. Entonces los que trabajamos mucho siempre recibimos ese reclamo, ¿no? Pero pones estas dos partes donde dices, bueno, nos está yendo bien, tenemos esto seguro, tenemos esta seguridad, pero la esposa es de quiero tiempo. Entonces se toca esta temática que es bien complicada tocar a veces, me parece, ¿verdad? No sé qué opinan ustedes, si se justifica el éxito por no poner tiempo, porque fíjate que justo para darle contraste a esto, el dueño de Televisa en ese entonces en la serie le dice, oye, mira, te ven 350 millones de personas diariamente en el mundo, y le pone un mapa con todas las lucecitas de la gente que lo ve, y justo va llegando a la casa y la niña había tenido un evento en su escuela, una de sus hijas, y él fue brevemente, pero no lo vieron que llegó.
Entonces parece que no fue a ver a su hija y la esposa le reclama. Justo el dueño de Televisa le regala un coche, el coche está en la cochera y la esposa le dice, quédate a dormir afuera. Entonces, siendo don Chespirito ya en ese entonces, la esposa lo manda a dormir afuera. Entonces, ¿ustedes qué opinan de esa temática? Está bien compleja, ¿no? Está bien complicado, porque si aceptas, tienes que aceptar que la dinámica familiar va a cambiar. O sea, no va a haber domingos de familia porque a lo mejor te va a tocar ir a hacer grabaciones o te va a tocar, no sé. Entonces, yo creo que tendrían que tener un chorro de comunicación. Porque sí puedes tener todas las comodidades económicas que decíamos ahorita, pero ya ahorita todos, y se está viendo, todos crecemos con heridas de infancia. Y si no está papá, herido de papá ausente, entonces ahí ya yo pondría en una balanza. Si todos los lujos y todo el dinero, o si pues poquita carencia, pero en paz. Entonces, yo sí la pensaría. Y siempre como hombre uno lo piensa diferente, ¿no? Mira, yo, ¿qué pienso este tema? Pues va más como del ego, ¿no? Va como que el Chespirito hombre y el Chespirito el actor o el escritor o cosas así. Yo pienso, es mi pensamiento, ¿verdad? Y creo que hay muchas, voy a sonar así como un varios reels o un influencer que habla, ¿no? Yo digo que el proceso no se le abandona. Entonces, si hay una persona que te está apoyando y todo, yo digo que hay que corresponder como tal, ¿no? Porque como dices tú, que detrás de un gran hombre siempre hay una mujer. Yo le comentaba a Johanna, no, yo diría que a un lado de un gran hombre está otra gran mujer, ¿no? Donde se impulsan, porque atrás se me hace que no debe estar. Sí, no. Entonces, yo ahí, por ejemplo, veo que no había justificación inclusive de haberse metido con esta señora. Porque tenías todo, compadre. Sí. O sea, tenías una persona que te estaba apoyando y tenías 7 hijos, ¿verdad? Que ella le llamaba defectos. Pero bueno, la señora... Pues. Pero entonces, si ya tienes esta parte, pues no justifica el hecho de que... pues está bien, pides tiempo y todo, pero pues también hay que tener la cabeza... Como decía Johanna, no hay que poner en balanza. Hay que poner en balanza, oye, pues tengo que eso, también tengo el pasar otro. Mucho tiempo fuera de casa, en proyectos, en grabaciones, con el mismo equipo, y no ver a tu familia puede que sea un factor que haya contribuido a... Claro. Sí, porque ella da a entender en algún punto que las tuvieron como mucha sinergia y que eso hizo crecer mucho a Chespirito, pero la verdad es que cuando ellos se relacionaron, él ya estaba en el prime, o sea, no la necesitaba a ella, la verdad. ¿Y si anduvo con los tres? ¿Si anduvo con...? Empezó con Enrique Segoviano y luego con Kiko, que Kiko dice, no, ella no anduvo con... No, ella fue mi mamá. No, dice, yo no anduve con ella anduvo conmigo. No. Así como diciendo nada. Y se comentaba también que había estado hasta con Rubén Aguirre, el profesor Girafales, que porque se tiraban la onda y todo. Y al final, pues... Le invitó una tacita de café. Sí, no, una tacita de café. No, una tacita. Guiño. Pero, entonces, el que se la bajó a Enrique Segoviano no fue Chespirito, fue pues Kiko. Es que dicen que ya había... Que no fue muy oficial, que digamos. Ajá. Esa relación, porque hasta ahorita lo siguen negando todos. La única oficial que tenemos es Enrique Segoviano y luego llega Chespi, ¿no? Pero entonces era más como clandestina, pues. Sí. Bueno, oye. De ahí nace el chapulín, por el chapulineo. El chapulineo. Y del elenco, ¿qué te parece? Están muy bien caracterizados los personajes, ¿no? Sí, no, sin duda. O sea, cada quien le puso su granito de arena. Pero, wow, o sea... A mí, por ejemplo, el que más me gusta es... Le estoy echando ya ahorita, bueno, pues es Kiko y es Don Ramón. El Chavo del 8 sí se me hace muy... O sea, la caracterización de Kiko, el personaje... Es que no solamente con Kiko. Si, por ejemplo, vemos en el Chapulín Colorado que era el villano, era el tristemente célebre Cuajinaíz. Es así, con la hablaba así, ya te mató, Chapulín. O sea, cómo él se metía en los papeles que interpretaba. Oye, no, pero de la serie ahorita, ¿sí has visto cómo los caracterizan? Donde ellos, ellos agarran, por ejemplo, sus caracterizaciones y todo. De la serie hablando. No, hombre, sí. Porque ha habido comparaciones de la serie original con lo de la serie ahorita. ¡Wow! ¿Y quién te parece que está mejor, que se parece más? Se llama Carlos Villagrán, María Antonieta Las Nieves y Carlos Villagrán. Difiere un poquito con el señor Barriga y con Rubén Aguirre, no. Inclusive con Margarita también la pusieron, bueno, con la de Florinda. Siento que a Florinda Mesa, que ni siquiera se llama Florinda Mesa, se llama Margarita Ruiz. Margarita Ruiz. Margarita Florinda. Margarita y Florinda por Flores. Por Flores. Y Ruiz y Mesa, me parece, Ruiz son 4 letras y Mesa son 4 letras. Yo creo que ahí pues por donde van, ¿no? Margarita Ruiz y Florinda Mesa. Bueno, siento que no la pusieron muy igual por el tema de las demandas, porque ella no es... Siento, ¿verdad? Que fue eso, ¿no? Que tuvieron que darle un aspecto diferente para que no pareciera que era Florinda por el tema pero el de Carlos, legal, me parece, Carlos Villagrán, bueno, el que lo hace, no me acuerdo cómo se llaman en la serie.
wow, está bien Sí, igualito, ¿no? Igualito, o sea, hasta como habla, hasta cuando así, que el cachetón y todo. O sea, lo hace muy bien. Lo he visto, te digo, he visto varios reels. Y a mí me gusta mucho cómo transmite el actor. Vamos, déjalo, busco para... Aquí la estoy viendo. De hecho, ¿cómo? Doña Cleotilde también Doña Cleotilde también está igualita, muy... sí, ve. Elenco de Chespirito. Y el Girafales. ¿Cómo se llama la serie? Sin querer queriendo. Sin querer queriendo. Para decir el nombre del actor, porque sí habrá que mencionarlo. Me parece que, aunque no... sí me hace más parecido Kiko. Pablo Cruz Guerrero. Kiko, sí. Me parece que ha transmitido muy bien la esencia de Roberto Gómez Bolaño, ¿no? No, sí, bastante. Porque inclusive hasta cuando lo entrevistan hablando de la serie, él saca ya frases icónicas de Chespirito. O sea, se metió de plano al personaje, que ya lo ves y yo lo he visto. O sea, ha habido comparaciones, te digo, donde sale en la fotito que está así con la chilindrina y todo eso. Y dices, güey, o sea, Roberto Gómez Fernández, que es el hijo y es el productor de esta serie, se sacó un 10. Yo digo que se sacó un 10 con los personajes. Oye, y la gente que critica mucho, por ejemplo, Carlos Vallarta, no sé si es comediante también, que a mí me gustan mucho sus chistes, otro tipo de comedia. Claro. Que él habla muy mal de Chespirito, dice que es comedia estúpida, que no le gustaría que sus hijos consumieran. ¿Tú sí se las dejarías que tus hijos? Sí. ¿Por qué crees que opinen eso de Chespirito? Pues es que lo que comentábamos al principio, ¿no? Se les puede hacer como comedia muy simple, que hablábamos del pastelazo y eso. ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, entre la comedia antigua y la comedia de ahorita de stand-upear? Yo siento que la comedia antigua era como que tenías que meterte más... ¿Cómo? Más corporal, o sea, más físico. Sí, había como que tenías que tener un escenario o cosas así para que pudieras transmitir el chiste, perdón. Y esta comedia del pastelazo, pues tenía un script atrás, o sea, había algo que tenías que ensayar, que practicar. Un guión, exactamente, tenías un guión. Y había como que secuencias o tenías que seguir esta parte. Entonces, ¿a qué se diferencia la comedia de hoy? A que ahora puedes contar anécdotas o cosas que te pasan. Pero yo siento que tienes que usar más el humor, pues usar malas palabras, hacer doble sentido, hacer claro. Como que... Si no dices una mala palabra o si no dices cosas en doble sentido, como que sientes que ya no ríen, o sea, no te hacen reír. Entonces yo siento que la comedia, por eso le tira esta persona, le tira a Chespirito, ¿no? Es que yo no entiendo por qué dicen que es muy tonto, a lo mejor sí, pero más bien llamaríamos como simple, o sea, ¿y cuál es el problema con el pastelazo? A mí me da risa, o sea, si muchas personas nos reímos por las tragedias que nos pasan. Sí, y luego también mete cosas políticas, ¿no? Que porque Chespirito apoyó a la dictadura de Pinochet o cosas así, ¿no? Pero bueno, eso es el eterno dilema de cuando un artista dice si tú juzgas a un artista por sus ideas o por sus obras, ¿verdad? Entonces, ahí hay que siempre, pienso yo, juzgar al artista por sus obras y siempre y cuando no tenga temas horribles en lo personal, ¿verdad? Pues pero sí. De entonces, ¿qué otros comediantes te gustaban? Ya nos hablaste de los Polivoces, de Viruta Capulina. Viruta Capulina, es de Chespirito. Ya más actuales. Oye, Tintán y ellos... Tintán, fíjate que me cae gordo. Sí, no estaba mucho. Él y el Loco Valdés también que hacía su comida. O sea, es lo que te decía, él actuaba mucho con sus caras. Eran hermanos, ¿verdad? Sí, eran hermanos. Loco Valdés, Tintán y Ramón Valdés. El don Ramón. Eran hermanos, pero como que el que se dio más a conocer, pues, fue Tintán por su personaje. Ramón el Loco Valdés. Sí, Loco Valdés por todas estas cosas que hacía. Yo lo veía y decía... O sea, como que él hacía todo para que... Como que yo hacía este tipo de cosas. Pero, o las metas de banco y cosas así. Pero él no tenía como que el mismo carisma, ¿no? Claro. O esa parte de Chespirito o de los Polivoces. Porque Polivoces, por ejemplo, un personaje que a mí me encanta mucho es Gordolfo Gelatino, ¿no? El ¡ay, madre, no! ¡Ay! Todas cascas. Mi madrecita. ¡Claro que sí! ¡Caso de mi vida! O sea, hacían todo esto. A mí me encanta porque es eso. O sea, él explota su comedia, claro. Su persona, Oye, de los comediantes actuales, ¿quién te gusta? ¿Qué opinas, por ejemplo, de Eugenio Derbez? Yo soy fan de Eugenio Derbez, en casi todo lo que ha hecho. Si te fijas, por ejemplo, el tipo de comedia que a mí me gusta, el tipo de comediante que a mí me gusta es que él hace personajes. Chespirito, los Polivoces, Robin Williams, por ejemplo, también me encanta. Que viene siendo Jim Carrey. Jim Carrey, sí, también, claro. También me cae muy bien y lo admiro mucho. Y Eugenio Derbez. O sea, Eugenio Derbez también hace los personajes, por ejemplo... el Longe Moco, por ejemplo, también
ya soy el longe. O sea, todo eso que explota, toda esa parte, que explotan como que no se quedan con lo mismo de que yo llego y... Hola, ¿cómo están todos ustedes? Acá vamos a hacer el presidente de podcast. ¿Qué aprenden, por ejemplo, ustedes de los que hacen podcast? Claro. ¿No? Siempre Carlos es lo mismo. Vallarta. Siempre están, por ejemplo, siempre tienen sus audífonos. ¿Qué hacen los audífonos, compadre? El mismo tipo de micrófono, ¿no? O sea, imagínate, güey, estás sentado y de repente, ¿cómo están? Buenas noches, estamos en el mismo podcast. O sea, y oye, es lo mismo. Pero, bueno, que también... Mira, de random no vas a venir a decir nada. No. Oye, no, es la crítica al stand-up. Pero, por ejemplo, Johanna estaba estudiando para stand-upera, ¿verdad? Sí. Oye, pero mira... Lo que a mí me gusta del stand-up es que es comedia, más natural, es más orgánico. Puedes irlo escuchando en el coche. No, sí, es que pues nos vamos cambiando, no modernizando. Tan situacional. Así es. Como que es diferente. Hace poquito, de hecho, hubo un podcast de La Cotorrisa, no sé si lo viste, con Jorge Falcón. El Jorge Falcón fue a tirarle al stand-up así como... Pero todo, no, la mayoría. Son diferentes Sí, porque, estilos. por ejemplo... Fíjate, hablamos de ese de los ¿Te gusta el stand-up? Sí, a mí me encanta el stand-up. ¿Quién te gusta el stand-up? Franco Escamilla. Sí, Franco es uno. Y acá también ¿Has escuchado a Lucho Mellera? No. Es un argentino, te lo recomiendo un chorro. Es de... Igual como el cabareteando. Pero se me hace más fino todavía, fíjate. Sí, te lo recomiendo un montón a Lucho Mellera. Franco Escamilla ahí. Franco Escamilla. El Brincos Dieras, ya dile. No, Saludos a ¿Qué Brincos opinas de Brincos Dieras? Fíjate, no lo he visto, perdón, pero no me llama la atención. Es el payasito que hace yo no he visto miles de cosas. Más que cuando lo invitan a podcast y esto sí... El que hace chamboy. Pero sus shows no, la verdad es que... Exactamente. Es que justo estás en el show y siento yo que eso es como estás en una peda y dices tonteras y que pasas a la prima fea y le exhibes. ¿En qué trabaja, hija? En la maquila. Ay, ¿cuánto gana? En la línea. O sea, como que de ahí te agarras para sacar el material. Y lo que creo que dice Manuel es como que ya estos traen su guión más estructurado, estudiado, incluso hasta vestuario. Entonces yo sí prefiero los de ahorita. Sí, es que a mí no trascendió. Más natural. Esto es de lo que vemos 70s, 80s, donde hacen personajes, donde hay una escenografía, donde ya hay un guión, etcétera. Y luego vienen los de humores de los comediantes, por ejemplo, Jorge Falcón, que es el Chiqui Drácula, el Teo González, etcétera. Entonces, fíjate cómo ahí también ya era como que parte anterior al stand-up, pero también era un guión, también hacían ciertas secuencias, etcétera. Y ahora ya viene el stand-up. Claro. O sea, como que todo de esto, por ejemplo, yo pues estamos haciendo ahorita podcast, ¿no? Estamos haciendo también ese tipo de cosas. Claro. Cuando yo digo que hagamos lo mejor la parte de la comedia antigua, pero también podríamos hacer personajes, etcétera, y podríamos hablar de muchísimas cosas. O sea, el ingenio está aquí, ¿no? Y cómo lo explotes o cómo lo hagas. Claro. Imagínate ahora un Shakespeareito actual, ¿cómo sería? A lo mejor a través de un podcast, a lo mejor a través de un stand-up. Oye, que por ejemplo yo creo que hacer para ellos un montón de estrés, no sé cómo lo vivan. Por ejemplo, digo, haces un personaje como el Longe Moco, ¿no? Que era una parodia. Pero decir, vamos a hacer esto y a ver si funciona, ¿no? A ver cómo lo reciben. Porque así hay muchos personajes que llegan y se van. Así es. Y a veces a unas personas les gustan. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho uno... No me acuerdo cómo se llama, Eugenio Derbez, que era un señor que siempre era muy sincero. Siempre decía como que la verdad que salía vestido con un traje transparente, la mitad era transparente, no sé por qué. Total, ese personaje me gustó un chorro y salió 1 o 2 veces porque jamás... Ya jamás pegó. Pero Aaron Abasolo. Sí, ya personajes que como ya se van a quedar... Porque el pregúntame ya también es una frase, ya se quedó. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Pregúntame. Sí. Y también el diablito que era como los bloopers, ¿cómo se llaman? Cuando haces algo. Pero fíjate el ingenio, porque esos programas eran, ¿te acuerdas de Sopa de Videos? Donde salía Oscar Cadena presentando videos de gente que se caía. Ah, sí. Nomás vamos a ver estos videos. Y el diablito era eso, presentar videos de gente haciendo el ridículo. Que le pasa la tragedia. Sí, claro. Que es la comedia antigua que era, por ejemplo, el pastelazo. Pero fíjate cómo a diferencia de eso, el diablito que está ahí, que hace los ademanes y se ríe, te invita a que te rías tú también. Exacto. O sea, como que es el atractivo, el gancho, algo como diferente, ¿no? Exactamente, o sea, como de la tragedia, porque no sé por qué, pero nos reímos mucho de la tragedia. Sí. A mí, yo le comentaba a Giovanna que a mí me tengo como que un don, no, pues hablando un poco de ego, de contar mis tragedias como que dan risa. La otra vez yo estaba comentando a una persona, tuve un accidente muy gacho en el periférico, choqué, casi
ahí quedo, ¿no? Entonces yo le estaba comentando a una persona, no, tuve un choque, pero haz de cuenta que me dieron hasta para llevar, compadre, y que me dieron, nada más se me salieron las anginas y que la chingada, ya, avisen y pone cremita o algo. Y la chava, la persona estaba riendo, ¿no? Esta persona estaba riéndose y yo, ¿por qué te ríes, güey? Pues me chocaron, casi me muero. No, es que tienes una manera muy rara de mencionar las cosas. Que eso, como dices tú, ¿no? El stand-up a lo mejor agarran una tragedia y dicen, oye, lo explotan para hacerlo comedia. Y estas personas, bueno, estas situaciones donde nos pasan tragedias, pues es la típica, que volvemos a lo mismo, el pastelazo, ¿no? Como era algo tan simple como un pastelazo. Y como ahora vamos explotando toda esa parte, las tragedias y cosas así, las anécdotas que nos pasan, y lo haces comedia. Claro. Que habíamos tocado ese tema por la cuestión de Chespirito, del tipo de comedia que tenía. ¿Cuál es tu personaje favorito de Chespirito? El Chapulín Colorado. ¿El Chapulín Colorado? Sí, Chapulín Colorado. ¿Por qué el Chapulín Colorado? Él decía que el heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en tener miedo y afrontarlo y hacerlo, ¿no? El Chapulín Colorado también decía, él era una persona torpe, era una persona que a lo mejor no tenía superpoderes como Superman, como Hulk, como etcétera, ¿no? Y aún sabiendo él de esas deficiencias o de esas pocas capacidades que tenía como tal, pues él afrontaba los problemas. Entonces yo desde chiquillo decía, Chapulín Colorado, y me gustaban todas sus frases y cómo resolvía a veces los problemas. Oye, y era el que como que me le metían un poquito más de producción, ¿no? Sí. Con el croma y todo eso. Exactamente. Las pastillas de Chiquitolina. La chicharra paralizadora. La chicharra paralizadora. Sí. O sea, el chipote chillón. El chipote chillón. Las antenitas de Era vinil. como el Thor de aquellos años, Sí, o ¿no? sea, El Thor mexicano de aquellos años. Que ya existían los superhéroes. Era la parodia del superhéroe. Era el superhéroe mexicano. Era el moderato de las bandas de rock. Sí. Todas de los Guns N' Roses. Las frases y todo eso era lo que me gustaba de Chapulín Colorado. Entonces, aunque ya más, cuando me creciendo, fui sabiendo la vida ya de Roberto Gómez Bolaños como persona, pues no le quita, yo creo que nunca le quitó esa parte de los personajes o la parte que yo admiraba, que era, o que es todavía, que él, a pesar de su edad y cosas, pues escribía para todas las personas, para los niños, etcétera, ¿no? Hay que ver cómo va evolucionando la serie porque pues va a tocar, yo creo, temas ya cuando ya empieza la decadencia del Chavo, ¿verdad? Que empieza ya... Porque cuenta María Antonieta de las Nieves que lo dejaron de grabar así sin avisar. Simplemente ya no lo hizo porque... De hecho, sí hay me acuerdo algunos sketches del Chavo donde él ya se ve... Ya muy viejito y un poquito gordo. He visto unos reels que a partir del viaje que tuvieron a Acapulco. Sí, que supuestamente ya como fue que de ahí se parteaguas. fracturó toda la relación de los... Pues de todo el equipo y que empezaron ya a irse separando pues, uno por uno. Que de una familia que compartían la mesa, ¿verdad? Literal, nada más entre unos cuantos. Que pasa muy común por a las la Florinda Mesa. Así que, Giovanna, el día que tú llegas y me voy a ir a otro podcast y decir... Me están pagando más. Me están pagando más. Allá voy a ser el Kiko. La Kiko. Muy bien, bueno, pues invitarlos a que vean la serie, que nos comenten. Que nos platiquen qué piensan. Yo sinceramente no la he visto por los reels que me salen, pero según veo que está buena. Es una narrativa, una serie bibliográfica, ¿no? Sí la pintan de la vida de Roberto Gómez Bolaños, tanto en lo personal como en lo profesional. Y está interesante. Está interesante. Espero verla muy pronto. Si alguien me quiere pasar su HBO. Considere que si es fan del Chavo... Ya no va a volver a ver a los personajes igual, porque ya después ya dices, mira, ya se traen sus ya empiezas a buscar cositas ahí. Entonces ya no. Se rompe le va la a cambiar. ilusión. Sí, le ha cambiado un poquito, pero sí. ¿Qué personaje es el tuyo favorito? Ya para despedirnos. El Chapulín Colorado también. Y Don Ramón. Don Ramón se yo creo que yo soy Don Ramón en la vida. Don Ramón en la vida. Oye, pero fíjate que yo sí, te aseguro que si tú le haces esta pregunta a muchas personas en la calle, muy poquita gente va a decir que el Chavo. Fíjate, es como muy interesante, ¿verdad? Sí. No, tampoco Chavo, no. Habrá que salir. Habrá que salir a investigar. Habrá que ir como a un café o alguna plaza a preguntar. ¿Qué prefieren? ¿Chavo? ¿Chespirito? Chavo, Chespirito. Bueno, pues sí. Que nos dejen ahí todos sus comentarios, que nos nutran también de qué programas quieren que hablemos. Y gracias a Manuel de Anda por haber estado de invitado aquí en Random TV. Gracias a ti, Urrutia. No se olvide de seguirnos. Bye.